Otra de las características del trígono. Bueno, ya habíamos dicho que es el mayor de los aspectos suaves, armónicos. El trígono tradicionalmente ha sido considerado como un aspecto muy suave y un contacto muy benéfico en nuestra carta. Los trígonos describen motivación y son considerados como el aspecto más positivo. Un trígono da apoyo y son benéficos. Ahora vamos a hablar de los aspectos inarmónicos. El primero de ellos que vamos a ver es la oposición. La oposición es cuando dos planetas se están mirando de frente y bueno, aquí estamos viendo que son 180 grados de arco, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos da la oposición? Dice, después de tomar conciencia de la tensión de ambos extremos, estos opuestos llevan a una síntesis. Y eso es lo que es la oposición, son dos puntos de vista que tenemos con nosotros mismos y que no podemos solucionar, ¿verdad? Y normalmente esa oposición la trasladamos hacia los demás. Dice, a menudo la oposición nos lleva a identificarnos con un extremo y a proyectar el otro en nuestro prójimo, a quien consideramos enemigo o deseable complemento. Hay que integrar ambos opuestos y acabar con nuestra dependencia respecto al entorno. Entonces aquí desde un punto de vista astrológico yo les puedo decir que había que ver la oposición y decir, bueno, hay que ver qué planeta está mejor colocado, qué planeta es más fuerte. Y luego, como diría Fernando, pues hay que unirnos con el enemigo. Entonces el planeta que sea más débil, pues hay que irnos para allá con el enemigo. ¿Para qué estar peleando internamente? Con nosotros mismos y con los demás. Dice la oposición, el 2, porque son dos, nos introduce en los terrenos de la polaridad. Nuestra propia existencia está basada en las leyes de los opuestos. Parte del secreto de tratar con una oposición es hacerse consciente de ambos lados y usarlos. El punto importante es que aunque no podamos atender ambas puertas al mismo tiempo, sí podemos atenderlas si lo hacemos por turnos. Bueno, definiendo o resumiendo, la oposición significa opuesto, rival o controversia. ¿Tenemos dudas aquí? Bien, el siguiente aspecto que vamos a revisar es la cuadratura. De todos los aspectos, el que es más fuerte, el más importante, el más difícil, es la cuadratura. Como ahí se ve en rojo, pues es un ángulo perfecto de 90 grados, ¿no? No sé si ustedes se acuerden, pero tiempo atrás en la Ciudad de México, el segundo piso que construyeron se estaba inundando. Llovía y el agua no se iba, entonces se encharcaban se estaba encharcando allá arriba y luego los carros no podían pasar. Y se dieron cuenta que el drenaje lo habían hecho con un ángulo de 90 grados, entonces el agua no salía. Había que hacer un ángulo de 75 grados, algo así, un ángulo más suave para que el agua pudiera correr, pero como lo hicieron tan agresivo, entonces el agua topaba y no corría. Y eso es precisamente el aspecto de la cuadratura. No es fácil y hay que echarle muchas ganas para poder salir adelante. La cuadratura la representamos ahí con un cuadrado y bueno, los conflictos que se nos presentan hemos de superarlos a través del esfuerzo y del trabajo. Ambos nos liberarán de nuestra cruz. Y citando nuevamente a la historia y a Winston Churchill, yo siempre he dicho que la cuadratura se vence con sangre, sudor y lágrimas. No es así de que ya vengo, ya le voy a echar ganas y ya va a quedar, no. Hay que realmente aplicarse en una cuadratura y eso nos va a hacer crecer enormemente. Otra de las características de la cuadratura es que se da entre elementos incompatibles o antagónicos. He ahí el por qué también se batalla y dice por lo que implica cierto grado de tensión. Así como todos los aspectos difíciles, pero quizás más que la oposición, la cuadratura produce estiramiento y tensión. Quizás no siempre lo disfrutemos, pero la tensión es una herramienta útil. La cuadratura también son útiles porque son esos obstáculos que nos hacen crecer, que nos hacen ser mejores y dar la estatura en la vida. Resumiendo, este aspecto es conocido como duro,
difícil y enarmónico. Entonces habría que checar nuestras cartas natales para ver cuántas cuadraturas tenemos y ponernos a trabajar. Seguramente la mayoría pues ya venció, ya transmutó la cuadratura, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es el aspecto de la oposición, de la conjunción. Las conjunciones están, la conjunción es cuando dos planetas están en el mismo grado. Antes de continuar, sí quisiera pedirles que en el chat me pusieran pues su nombre completo, de dónde nos están viendo, por ejemplo, de Durango, Durango, o del lugar que sea, y si son tan amables para ponernos, escribirnos su celular con su clave helada, para que empecemos a formar nuestra base de datos y poderles compartir a ustedes más adelante pues la información que tengamos. Bueno, la conjunción es muy interesante. La conjunción podemos decir que es neutral porque depende mucho de qué planetas se estén uniendo, de qué planetas se estén conjugando en ese aspecto de 0 grados. Si son planetas fuertes, difíciles, entonces la conjunción será un reto. Si son planetas suaves, por ejemplo un Júpiter o un Venus, ahí conjuntándose, pues las cosas se dan muy padres. Pero si tenemos, por ejemplo, un Saturno o un Marte conjuntándose, pues una persona que va a venir a dar problemas o va a haber problemas y se va a volver muy cuadrado, etcétera, etcétera. La calidad de la conjunción depende mucho entonces de qué planetas están formando ese aspecto de 0 grados hacia afuera. Simboliza concentración intensa de dos energías. Claro, los están juntando a 0 grados, la energía ahí o la combinación de energías es muy fuerte. Según la naturaleza de los planetas en conjunción, puede tratarse de una unión difícil. Volviendo al tema, ¿verdad? Si son planetas si son planetas que son difíciles, pues no se va a poder, ¿no? O sea, va a estar, la energía ahí va a ser difícil. Por un lado nos van a hacer crecer, y si son planetas armónicos, pues la conjunción va a estar fácil, pero va a ser así como que la fiesta y la buena onda, pero no vamos a crecer. Las características, la idea de unidad es el significado principal de este aspecto mayor, porque los planetas en conjunción siempre están unidos, sus energías se juntan, se mezclan y siempre actúan juntas. Entre más exacta sea la conjunción, más potente es su influencia, y podemos tener conjunciones múltiples compuestos de 3 o más planetas en un tramo de 8 grados que conocemos como stellium, y obviamente será un área de verdadera importancia en la carta natal. Pues si tenemos más de 2 planetas, ahí se está complicando todo porque hay mucha energía concentrada en un punto o una zona de 8 grados. Generalmente tratamos como neutral, bueno, eso ya lo vimos, dependiendo de las características de la conjunción, es como vamos a ver que funciona tanto para un lado como para la otra el aspecto. El siguiente signo que quiero ver aquí con ustedes es el quincuncio. El quincuncio es un signo de 150 grados, ahí lo tienen. Bueno, miren, el quincuncio nos invita a hacer cambios de hábitos o un cambio de actitud. Entonces hay que revisar nuestra carta natal y ver en qué lugar tenemos esos problemas de cambio de hábitos o cambios de actitud. Dice, la salud y la economía se encuentran frecuentemente en este aspecto. De hecho, los quincuncios son muy utilizados en la rama de astrología médica. Nos ayuda a ver la salud o nos ayuda a ver los posibles retos que tendrá el paciente. Pero bueno, nosotros no vamos a entrar en astrología médica ahorita. Después el título del quincuncio es un aspecto de decisión o de nostalgia. Muy interesante. Dice, la misión de este aspecto es el siguiente. Según nuestro nivel de conciencia, hemos de decidir libre y personalmente si unimos. Pone de anfitrión, es que lo cancelé por error. Si unimos o no los planetas que presentan este aspecto de quincuncio. Vuelve a ser lo mismo. Nadie nos obliga, somos libres de escoger, pero si no aprovechamos esta libertad de elección, retrocedemos, caemos en fases regresivas y lo lamentaremos más tarde.
Hombre, Por eso le decimos es el aspecto de la decisión o de la nostalgia. Decisión es decir, ¿sabes qué? Enfrento este problema y vamos hacia adelante con todo lo que implica el esfuerzo y los cambios de hábito que luego son muy difíciles. Queremos ser mejores personas, levantarnos temprano, bañarnos con agua fría, etcétera, etcétera. Y tenemos que esforzarnos, ¿no? Y por el otro lado, sí, podemos decir, pues bueno, no lo hago, no pasa nada, lo dejo para después, no estoy listo, ya vendrán otras oportunidades, ya vendrán otros tiempos, y a este aspecto entonces se le llama el de la nostalgia, porque el detalle de esto es que siempre lo estamos recordando, como eso de que, hijo, si yo hubiera terminado la carrera, si yo hubiera agarrado ese trabajo, si yo me hubiera casado con X persona, ¿no? Si yo hubiera, es eso de la nostalgia, que constantemente estamos ahí recordando esa oportunidad que se nos fue. Entonces, para concluir, decimos que este aspecto, por eso es denominado este aspecto el ángulo de la decisión, también en el aspecto de la nostalgia. Entonces, yo los invito a que revisen su carta natal, revisen sus quincunциos, y pues hagamos el esfuerzo para no estar viviendo con esa espinita en el costado de que si yo viera, y qué hubiera pasado, ¿no? Por último, vamos a ver lo que es la sesquicuadratura, que es un ángulo de 135 grados. La interpretación personal que yo hago de la sesquicuadratura es que primero, en nuestra carta natal se va a formar lo que es una semicuadratura, después se pasa a una cuadratura, y de la cuadratura se pasa a una oposición, y luego ya por último nos pasamos a una sesquicuadratura. Entonces miren, la semicuadratura es, ahí viene un problema, abusado, atento, se viene la bronca, ¿verdad? Se viene el detalle. Y la cuadratura, ya lo dijimos, bueno, es un problemón, es un reto, es sangre, sudor y lágrimas, hay que echarle ganas, hay que aplicarse y hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. De alguna manera, vamos a tener que salir. Podemos sacar un 10 de calificación o simple y sencillamente pasar, como sea. Cuando estaba en la facultad, teníamos el lema de que no eran olimpiadas, ese era suficiente, lo demás era pura vanidad. Entonces, con pasar la materia éramos felices. Y después de esto de la cuadratura, nos pasamos a la oposición, y en la oposición pues estamos ahí pensando y estamos reflexionando sobre estamos reflexionando sobre un tema con dos puntos de vista diferentes, y ahí estamos batallando con nosotros mismos, voy o no voy, etcétera, etcétera, hasta que por fin nos decidimos y lo hacemos, ¿no? Y por último viene la sesquicuadratura. ¿Y qué es esto? Pues para mí es eso de que, bueno, pues es la oportunidad de cerrar el ciclo. Porque en esta batalla, desde la semicuadratura, pasando por la cuadratura y luego pasando por la oposición, hemos hecho las cosas como hemos podido y de la mejor manera para salir adelante. Pero luego llegamos a la sesquicuadratura y nos damos cuenta, pues, que a lo mejor pasamos por arriba de la gente, a lo mejor hicimos trampa, a lo mejor las cosas pudieron haberse hecho de otra manera, en fin, tantas formas de pensar cuando estamos más relajados, y la sesquicuadratura nos ayuda a cerrar ese círculo. Entonces hay que tomar una decisión de cerrarlo, de enfrentar aquellas cosas que dejamos pendientes, o dejarlo pues para el olvido, ¿verdad? Y estarlo recordando con esa nostalgia de que qué hubiera sucedido. Me eché mucho rollo ahí. Bueno, el aspecto señala los desenlaces, acontecimientos que muestran lo que está oculto, lo que estaba oculto, es lo que les digo, lo que traemos pendiente en el subconsciente o en el consciente de lo que pasó. Dice que en muchos casos simplemente son interrupciones en el desarrollo normal de los quehaceres, tiende al extremismo en su comportamiento y la inconsistencia en la expresión. También podemos decir que este aspecto parece envolver un alto grado de trastornos repentinos y rupturas inesperadas que aturden, sorprenden o sacuden temporalmente nuestra sensibilidad
y las de quienes se confrontan con ellos, con nosotros o con ellos. Vean todo lo que es la sesquicuadratura, nos vuelve quisquillosos, nos vuelve explosivos, ¿no? Si se quiere canalizar este aspecto con eficiencia, el individuo debe aplicar a su vida más autocontrol y equilibrio emocional, ya que tiende a reaccionar irracionalmente o a comportarse sin moderación, a expresarse de los demás, a expensas de los demás. Bueno, voy un poco rápido, una disculpa. Dice, reaccionamos ante los conflictos menores de manera violenta, lo que desequilibra la situación o las vuelve desproporcionadas. Bueno, todo esto es la sesquicuadratura, es como por nada nos enojamos, por nada nos prendemos, por nada reaccionamos, le hacemos pasar muy mal a los seres queridos o a nuestras amistades, porque estamos en eso, o sea, estamos pasando por esa etapa, ¿no? Bueno, ya acabamos con lo que son todos los planetas o aspectos mayores, acabamos de interpretar todo lo que son los aspectos mayores. Vamos a ver ahora lo que es un planeta peregrino, porque un planeta peregrino hace un aspecto, ¿y cuál es ese? Pues ninguno. Dice, sucede cuando un planeta no forma aspecto con otro. Y en esta carta natal, si observan, ahí donde tengo la flecha roja, está un solo planeta y no hay más. Entonces, obviamente, como es un solo planeta, pues no forma aspecto, ¿verdad? Obviamente exageré, normalmente son 10 planetas, entonces, pero puede resultar que entre uno de esos 10 planetas no se formen aspectos, o sea, que la cosa sea que el planeta está peregrino, ¿no? Pasamos ahora, ya hablamos de lo que son los aspectos, si son armónicos o inarmónicos. Hablamos de lo que son las propiedades de los aspectos. Y ahora vamos a revisar lo que son las orbes. En astrología, el término orbe se usa para referirse a un rango de influencia en el que se piensa que el aspecto o configuración entre dos planetas entra en vigor. Bien, es como la primavera. Estamos en invierno y estamos a punto de entrar en primavera. El día 21 de marzo es cuando se entra en primavera, pero muchas veces empezamos a sentir la primavera antes de tiempo, ¿va? Allá, por ejemplo, a principios de marzo ya empezamos a sentir el calorcito, empezamos a ver las plantas, etcétera, etcétera. Entonces, la influencia empieza un poco antes y, por ejemplo, puede ser que el invierno, aunque entra el 22 de diciembre, pues a principios de diciembre, al menos aquí en Durango, ya hace mucho frío. Y dicen, oye, ¿pero cómo? Pues astronómicamente el invierno entra el 22 de diciembre. Bueno, pues a eso le llamamos influencia, ¿no? Empezamos un poquito antes y terminamos un poquito después, y en eso en astrología se le llaman orbes. Ahora, dentro de las orbes, cada autor, cada sistema que ustedes manejen, cada paquete puede manejar diferentes orbes. Ustedes pueden ya estar casados o relacionados con sus orbes, es decir, para mí son estas. El maestro Rafael manejaba unas orbes, algunos autores manejan otras en base a sus experiencias. Ustedes pueden modificar las orbes en Kepler, en SolarFire, en el sistema que tengan, pero tengan mucho cuidado cuando se metan en los sistemas a hacer cambios, porque si se equivocan, ya no hay vuelta atrás y luego resulta que no somos buenos programadores y no podemos ver qué fue lo que pasó. Lo que sí sabemos es que el sistema ya no funciona como debiera y muchas veces terminamos por desinstalar el sistema y volverlo a instalar porque le metimos mano. Aquí les puse un ejemplo de orbes, o sea, por ejemplo, decimos que el Sol, la Luna, el ascendente y el medio cielo, cuando tienen una conjunción, un aspecto de conjunción, un aspecto de oposición, un aspecto de cuadratura o un aspecto de trígono, decimos que le podemos dar hasta 10 grados según esta tabla de tolerancia. O sea, 10 grados antes de que se forme la conjunción, la posición, la cuadratura y el trígono, o 10 grados después de que se formó. Y luego dice, no, pues si es un sextil le da 6 grados de tolerancia, si es un semisextil pues le das 3, es un quincuncio, una sí, o sea, ahí lo van viendo, ¿no? Y va variando según los planetas, aunque aquí es constante para todos.
y hasta los nodos lunares. Como les digo, cada maestro trae su librito. En la GFW tenemos algunos aspectos básicos, creo que los vamos a ver en la siguiente clase. A lo mejor Miguel Antonio Aranda ya les dice cuáles son los que manejamos aquí como alumnos del maestro de la Ferrier. Ahora, un aspecto exacto es cuando, por ejemplo, una cuadratura es cuando dos planetas forman un ángulo de 90 grados. En el momento que forman el ángulo de 90 grados, decimos que el aspecto es exacto y que la influencia entre esos dos planetas está en su máximo esplendor, en su máximo potencial. La fuerza es ahí imponente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero por lo que acabamos de ver con las orbes, podemos decir, pero fíjate que apenas se están moviendo los planetas a formar el aspecto. Faltan 3 grados, faltan 2 grados, faltan 6 grados para llegar a formar el aspecto exacto. Entonces a eso le llamamos aspecto aplicativo, porque está por aplicarse al aspecto. El aspecto exacto está por suceder. Cuando los dos planetas se están moviendo hacia el grado exacto del aspecto, se dice que es aplicativo. Y desde un punto de vista de interpretación, podemos decir que los aspectos que se están aplicando son más poderosos para bien y para mal con los aspectos que los aspectos separativos. ¿Eso qué significa? Bueno, pues para bien, vamos a suponer que vamos a formar un aspecto, un trígono con el Sol y la Luna. Pero apenas se está formando, entonces unos 8 grados o 9 grados antes de que se forme el aspecto exacto, se dice que se está aplicando el aspecto. Entonces empezamos a sentir esa influencia, ¿no? Y luego la sentimos al máximo cuando llegamos al grado exacto. Y si fuera, ese es el caso padre, vamos a suponer que tuviéramos un trígono entre Saturno y Marte. Entonces, qué problema, ¿no? El detalle aquí es que esas influencias se están sintiendo 8, 9, 7, 6 grados antes de llegar al aspecto exacto. Y pues para bien y para mal, o sea, en ese sentido, para mal sería que, pues, aunque estemos formando el trígono se ve débil, el trígono se ve indeciso, las cosas no están sucediendo como nosotros quisiéramos o a la velocidad que quisiéramos, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos planetas que representan dificultad o por decir algo, son algo de maléficos, pues se están aplicando y luego normalmente siempre te van a preguntar, oye, pero ¿cuánto tiempo dura esto, no? O sea, ¿cuándo voy a ver la mía? Y pues hay que ser honestos, ¿verdad? Y luego tampoco hay que ser, bueno, primero hay que ser honestos y decir, mira, pues Saturno es un planeta lento, ¿verdad? Y va a tardar en moverse, etcétera, etcétera. Pero luego hay que checar las efemérides, porque luego los planetas avanzan y luego entran en lo que se hacen estacionarios y luego se regresan, se hacen retrógrados. Eso lo vamos a ver con Miguel la próxima semana. Y entonces este aspecto tarda mucho en avanzar y cuando por fin avanza, sorpresa, ¿no? Si eso es exacto y la cosa se puso peor, en toda su intensidad está este aspecto y estamos viviendo a toda plenitud y luego ya empieza a irse, empieza a romper con el grado exacto y se hace separativo. Bueno, fue mucho rollo ahí, una disculpa. El separativo es cuando los dos planetas se están alejando del grado exacto del aspecto y se le llama separativo. Los aspectos separativos han emitido juicio sobre los sucesos que han precedido y se han conservado. ¿Qué significa esto? Pues que el aspecto separativo ya se dio cuenta de lo que sucedió. Y bueno, pues por 8 grados, 10 grados va a continuar aspectándonos en esta carta natal, pero conforme se va alejando, vamos sintiendo la influencia menor. Entonces eso es bueno. Y eso funciona para bien y para mal. Entonces, bueno, pues no podemos tenerlo todo. Cuando nos toca, por ejemplo, ahora con esta conjunción entre Plutón y Saturno, pues ya ven, o sea, se dio el aspecto exacto el 12 de enero y luego avanzó, salió Saturno, porque Plutón es más lento que Saturno, y Saturno se regresó y entró nuevamente a Capricornio en retrógrado, y ahí estamos, o sea, esto probablemente sea hasta enero o febrero, que ya por fin Saturno deje
estás regresando a Capricornio y se rompa con lo separativo y todo lo demás. Entonces, dependiendo de cómo configuren su paquete de astrología, les presenta, por ejemplo, aquí estos ejemplos, una tablita donde dice, en el primer caso, que el Sol, la Luna hace una conjunción, una posición a 1 grado 43 minutos y está aplicando, y lo está haciendo con el Sol. ¿Eso qué significa? Que, pues, o sea, faltan 1 grado, casi 2, para que la Luna y el Sol hagan una posición exacta. Ahora, el otro ejemplo que les puse es que Saturno está a 6 grados 22 minutos y está separativo, está formando una cuadratura con Júpiter. En pocas palabras, el aspecto de cuadratura que había entre Saturno y Júpiter es separativo de 6 grados, lo cual significa que el aspecto exacto ya sucedió y ahora ya se está separando y faltan, pues dependiendo de las tablas de cada quien, si fueran 10 grados, yo diría, pues faltan aproximadamente 4 grados o 3 grados y medio para que la influencia de esta cuadratura pues ya deje de existir y pasemos a otra cosa. Bueno, antes de pasar ya a terminar, bien, lo hice en 1 hora, perfecto, menos de 1 hora. Les recuerdo por favor nuevamente que si son tan amables de poner su nombre, el lugar de donde nos están viendo, no vayan a poner por ejemplo argentino, ¿verdad? No, le pueden poner Córdoba, Argentina, etcétera, o así para saber más o menos de qué lugar nos están viendo, su número de celular con su clave helada. Bueno, entonces para terminar con este tema, aquí hay una carta natal. Ya todos son unos expertos porque todos estos temas ya los vimos, ahora sí que ya casi todo está visto. Ya sabemos lo que son los signos, lo que son los planetas, sus divinidades, las casas. Hoy vimos los aspectos. Entonces, como un ejemplo, pues vamos a buscar un ejemplo, una interpretación de un aspecto para que más o menos nos demos una idea de cómo sería. Entonces estoy buscando, no sé, por ejemplo, Marte está haciendo cuadratura con el Sol. Marte está en Piscis, en casa 11, y el Sol está en casa 1 y está en Géminis. Entonces Marte con el Sol, y luego me vengo a la tabla y digo el Sol por Marte, y busco a Marte. Está muy chiquito, ¿verdad? Déjame ver si lo puedo hacer más grande. A ver, permítame. La tecnología, ahí va. Ok, pues... sí, Marte con el Sol, no, pero no alcanzo a ver si hace aplicativo, separativo. Ya no dio para más esta ampliación. Bueno, ok, cualquier persona que no sea miembro del colegio, si quiere decir algo, una cuadratura de Marte con el Sol, Marte en casa 11 y el Sol en casa 1. ¿Alguien quiere probar? ¿Alguien quiere decir yo menos? O busco voluntarios. A ver, por ejemplo, Gloria. Ya entendí. Ok. Gloria, ¿tú tienes algo que agregar a este aspecto de Marte con el Sol? Te dejo que lo digas, tú eres el experto. No se escucha, Gloria, tienes tu micrófono apagado. No, adelante, Francisco, te escuchamos. No, bueno, no se escucha. Bueno, pues yo les voy a hacer esta interpretación, Marte con el Sol. Ok, entonces vamos a empezar. Yo diría, bueno, Marte en Piscis, pues ahí ¿cómo está Marte? Pues no está muy bien, ¿verdad? Porque Marte es el guerrero, el luchador, el del impulso, el de la fuerza, el agresivo. Y luego está en un signo de Piscis donde todo es amor, dulzura y fe.
entonces las cualidades de Marte pues no están bien, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero por otro lado nos da una persona que no es muy peleonera, ¿verdad? El aspecto positivo de esta interpretación es, pues esta persona es tranquila, relajado, más bien cuando pelea se enoja y puede ser que llore, ¿no? Del sentimiento que le da, que le provoca el conflicto. Eso sería Marte con Piscis. Y por el otro lado, el Sol está en Géminis. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues una persona que quiere brillar intensamente a través de su personalidad. Bueno, a través del Géminis sería a través del rollo, de sus ideas, de su inteligencia, ¿no? Que vean que esta persona, uy, Dios mío, es que iba a decir un dicho, pero mejor no. Esta es una persona que sabe mucho, aparentemente tiene mucha personalidad, ¿no? Porque una persona que conoce de muchos temas, ¿no? El dicho que iba a decirles es que, ¿cómo va? Carita mata a Gandaya y Gandaya mata a Galán y Rollero mata a todos, algo así, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ok, Marte en Piscis, y ahora voy a decir, oye, fíjate, pero Marte en Piscis está en la casa 11. ¿Eso qué significa? Ah, no, pues este cuate, amiguero, ese que siempre anda abrazando a gente, siempre se preocupa por sus amigos, ¿verdad? Siempre anda con ellos, también representa las asociaciones, por ejemplo, pues en la GFU, ¿cómo sería esta persona? Ahí siempre preocupándose por los demás, preocupándose por la institución, diciendo, ay, es que las cosas no caminan, yo quisiera que la GFU fuera más humana, fuera más, más tierna, hace falta más abrazos y puras broncas y puros... Entonces eso sería más o menos un Marte en Géminis en casa 11, pero amiguero, ¿no? Amiguero, y como es una persona que se da emocionalmente y lucha por sus amistades, obviamente pues es muy querido. Y ahora veo yo que está el Sol en Géminis, aparte de rollero y inteligente y locuaz, resulta que cae en la casa 1 de la personalidad. Entonces, ¿cómo se presenta? Oh, bueno, pues ante todo, como una persona importante, inteligente, vamos a decir que es del magisterio, que es investigador, en fin, o sea, una persona que utiliza mucho la palabra para poderse relacionar. El detalle aquí es que también, pues acuérdense que los Géminis no cuentan siempre la verdad, o cuentan las cosas a medias, o cuentan mentiras, o se inventan cosas, en fin, pero una persona así. Entonces ya más o menos sabemos cómo están los dos planetas en cada lugar, y luego vengo con habíamos dicho que era una cuadratura, ni me acuerdo, pero supongamos que haya una cuadratura. Entonces, ¿qué significaría eso? Que esta persona tiene que enfrentarse a resolver el problema de que por un lado tiene una forma de ser con las amistades, y por el otro lado tiene una personalidad totalmente diferente, y heme aquí que pues no estoy congruente, no soy consistente, y eso me está causando problemas. O sea, yo casi les puedo decir que esta persona sería un excelente vendedor. De hecho, esa es la carta natal para el día de hoy, hecha a las 6 de la mañana. Entonces, ahora, lo positivo de esta posición es que una vez que esta persona logre trascender esas dos personalidades que por un lado le afectan mucho sus amistades en cuanto a su personalidad, y por otro lado, cuando saca su personalidad, afecta mucho la relación con los amigos. Entonces tiene que tratar de ser una sola persona y tratar de enfocarse a ser auténtico y bueno, pues buscar ser menos rollero y por ejemplo podemos decir que le molesta a él porque como tiene Marte en la casa 11, pues se pelea con los amigos, ¿no? Los quiere como gobernar, etcétera, etcétera, y eso después a él en su personalidad pues no le sienta bien. Bien, pues con eso en una hora aproximadamente hemos terminado la presentación de lo que son los aspectos. Voy a salir de la presentación. Y si alguien tiene algún comentario o quiere hacer una aportación o tiene alguna duda,
ahorita sería el momento, ¿no? Adelante, tienen el micrófono. No se me duerman. No sé, Ruth, Aide, no sé si tienes algún comentario que hacer. O Luis Morales. ¿A quién más estoy viendo? Que no son del colegio. Gracias por la A presentación. Lupita Murillo, que cada rata, bueno, Lupita Murillo, uy, está por el WhatsApp con un montón de, es miembro del colegio de aquí de Durango, de Sociología, y siempre está ahí en el WhatsApp, ahí echando ideas hacia adelante, haciendo pronósticos. Juan Manuel Vázquez, ¿alguien quiere decir algo? Yo entré algo tarde, no podía entrar, y entré algo tarde. La maestra Marta me ayudó cómo entrar por el Facebook, porque había problemas. Y entré ya demasiado tarde en la clase. Disculpe, yo tengo problemas de audio, no estoy escuchando. Okay. Adelante, Fernando. Bueno, parece que alguien se oye unas vocecitas ahí como de niño raras, ¿no? Por favor, si no van a hablar, silencien su micrófono. Bueno, yo estoy tratando de contestar aquí unas cosas en el WhatsApp que hablan de la cuadratura. ¿Qué es la cuadratura en sí? Alguien me dice que no lo entiende. Bueno, pues es la distancia, bueno, pues más bien cuando dos planetas están colocados dentro de la carta natal a 90 grados más o menos uno de otro. Y la otra dicen que no se ve, que Géminis está muy grande. Sí, se ve grande, lo que pasa es que en este modelo, en este programa, no se ve Tauro ni Escorpio porque no hay planetas ahí, pero ahí están Tauro y Escorpio, por eso se ve muy grande. Y la cuadratura es la dificultad que tienen para fluir dos planetas, Marte y el Sol, por ejemplo. El Sol pues tiene mucho brillo, en Géminis pues habla mucho, pero esa cuadratura de Marte hace que diga las cosas visceralmente, que no se, que las diga ofendiendo, peleando, lastimando. Si fuera trígono le daría mucha fuerza para argumentar, pero como es cuadratura, el hecho dice las cosas que no debe decir. Eso es lo que yo veo. Y el Sol a Marte pues le da fuerza para que trabaje, pero como es cuadratura le da fuerza para que pelee. Y si fuera trígono, pues le diría, órale, tú puedes, échale ganas y brillaría mucho, ¿ven? Es así como yo lo veo. Gracias.